Lizardo, ¿usted por qué quiso ser o quiere ser William McCrow? William McCrow es uno de los personajes de uno de mis libros que se llama El fantástico aviario de Sir William McCrow. Es un personaje desafortunado porque anda en búsqueda de una cosa que no existe y yo siempre me he sentido identificado con ese tipo de personajes. No necesariamente con el ganador, sino con el que va detrás de la utopía, del sueño y que nunca lo alcanza. Y Sir William McCrow es ese personaje que va detrás del pájaro de los mil cantos. Jamás lo logra encontrar, pero en su camino encuentra cantidades de cosas maravillosas, de aves fantásticas, como las que están sonando ahorita. Claro. Y siempre me he identificado con eso, más que llegar a la meta, es como disfrutar el camino. Sí. ¿Usted qué le heredó a su papá? Yo creo que lo principal que le heredé a mi padre fue el amor por los libros, es el amor por los libros. Mi papá también es editor y eso a mí me entregó la posibilidad de entender el libro como un camino de la palabra, como una vía para cambiar, aunque sea poquito, el mundo. Un gran educador. Don Lizardo es un gran educador, enseñó muchas cosas para que cambiara la educación entre sus estudiantes y bueno, y estuvo al lado de un grande, de Estanislao Zuleta. Sí. Además, Poemia, ¿no? Uh-huh. Poemia, que es su editorial, que se dedica a la difusión de sobre todo autores universitarios. Sí. Y bueno, en medio de libros, así fue que yo crecí. ¿Y qué le heredó a doña Amanda? Doña Amanda, la sensibilidad, la música, mi madre peluquera también, cantaba, todo el tiempo está cantando y mi recuerdo de infancia es ese, una mujer sonriente, cantando y la sensibilidad de un lado, la racionalidad del otro, de mi padre. Es como que lograron balancear dos cosas muy importantes en mi vida. Pero como que ustedes todos, los hijos, sí, tienen arte en las venas. Ajá. Una hermana, Vera, es sí, arquitecta, pero además tiene escritos. Ajá. Y tiene un blog muy interesante. Sí, Tierra de Maíz. Vera es autora de uno de nuestros libros que se llama Érase una mujer. Sofía también ha trabajado todo el tema del piropo y la agresión verbal hacia las mujeres. Nicolás músico, Mario fotógrafo, Alejandro trabaja con hotelería. Sí, un poquito de todo. Un poquito de qué barbaridad. Todo, sí, sí. Vamos a algo muy interesante. Uh-huh. Lua tiene en este momento 7 años, ¿no? Lua es mi hija y nació junto con el proyecto de la editorial, por eso la editorial se llama Lua Books. Claro, pero hay una cosa muy importante acá y es que usted cantaba, era un juglar desde 1999. Sí, más se o menos. Recorrió Suramérica. Ajá. Pero lo que más le ha gustado es Silvio Rodríguez y todo, Víctor Jara. Sí, la canción latinoamericana, Chico Buarque, bueno, Violeta Parra, Chabuca Granda, que era la música que se escuchaba en mi casa, ¿no? Tuve la fortuna de crecer de amanecer a veces con la música de los chalchaleros, con la música de César Isela, y bueno, eso creo que es una gran fortuna. Y eso me llevó en algún momento de mi vida a cantar y a usar la música como otra vía, otra herramienta para, bueno, por lo menos llegar a escenarios donde de pronto la canción fuera necesaria. Así con la guitarra en mano, usada como tiquete de viaje porque no tenía dinero para andar. Recorrí 18 países en aquella época
y estuve en escenarios donde era importante cantar, huelgas, paros, escuelas, prisiones para niños, por ejemplo, y todo eso fue muy nutritivo para mí, por lo menos como persona lo fue. Y también estuve en escenario con personajes interesantes de la música. Sí, con Vicente Feliu alguna vez compartimos, Vicente que es fundador de la nueva trova cubana, y bueno, Eduardo Peralta en Chile. Bueno. Supongamos, es una de sus canciones. Sí. Supongamos. ¿Por qué salió esa canción? Esa canción sale un poquito de tratar de mezclar un poco la canción romántica con un poco de elementos sociales e incluso ambientales, ¿no? O sea, cuando dice, supongamos que el sol no es más duro que ayer, que a la patria le brotan helechos y flor. Un poco que el sol no es más duro que ayer ya avisaba un poco lo que era el tema del calentamiento global y todo lo que hoy se está viviendo fuertemente, ¿no? Bueno, y colores. Colores o vals del daltónico. Eso es una canción de amor, pero desde la perspectiva muy propia de un daltónico. Entonces es un hombre que ve el rostro violeta, sus labios verdes como el sol. Hay algo también muy importante y me vuelvo atrás con Lua. Ajá. Es que usted conoció a René, que es canadiense, la conoció en Ecuador. Ajá. Están en una conferencia, en algo de literatura, pero usted estaba cantando también. Ajá. Y luego se fue usted a vivir a Canadá. Sí. Allá también siguió escribiendo. Claro. ¿Qué sintió cuando le dijeron, René está en embarazo? Una gran felicidad, y es el momento también de rompimiento con lo que venía haciendo hasta ese momento. Venía combinando la música con el diseño gráfico y el diseño web, y la noticia de ser padre me llevó también a decidirme por la literatura infantil. Entonces Lua además es el punto de quiebre para dedicarme a los libros. Claro, ahí es donde ella empieza a jugar un papel muy importante. Sí, además que los primeros años con Lua, los primeros 4 años, yo estuve todo el tiempo cuidando de ella. No teníamos guardería, entonces yo estaba con Lua todo el tiempo, y los libros los escribí con Lua al lado. Y vámonos entonces a hablar de esto de primer libro que Lua leyó, usted le leyó a Lua, y entonces comprendió que a los niños no hay que decirles lean esto, o esto es lo que usted tiene que aprender. Usted tiene algo muy especial con los niños y en este aspecto de la lectura. No es que los niños no quieran leer. Sí, no es que los niños no quieran leer, en eso yo he insistido mucho. Lo que pasa es que nosotros no les leemos. Y yo creo que una de las formas más eficaces de promoción de la lectura es que los padres lean, que los chicos vean a los padres leer. Pero es un poco injusto, digamos, cuando un padre le exige a un niño lectura, pero él no tiene el hábito de la lectura. Eso como primera medida, y como segunda medida, no basta con tener el hábito de lectura, sino que el niño sienta que el padre o la madre o los abuelos o la gente alrededor disfruta del acto de la lectura. Es un hecho emotivo, es un hecho emocional, y en la medida en que un niño se empieza a relacionar con el libro, no solo como un objeto físico, sino como un hecho importante y emotivo en la vida, pues él lo va a asumir como un hecho natural, y lo va a hacer parte de sus hábitos, que creo que es lo que hay que generar en los chicos. El hábito de tener una biblioteca, el hábito de leer un libro, el derecho también a no leer, porque también existe el derecho a no leer y a no terminar todo lo que uno comienza a leer, ¿no? Y la lectura por obligación, que ha sido un fracaso histórico, ¿no? Borges decía una cosa muy bonita. Borges decía que el verbo
leer como el verbo amar no admiten imperativos. No se puede obligar a nadie a amar, no se puede obligar a nadie a leer. Hay un libro muy interesante que se llama El hombre extraño. Y ese libro salió de una canción de Silvio Rodríguez. Sí. Usted me imagino que tuvo que pedir permiso, tuvo que hablar con el representante de Silvio, luego hablar con Silvio para que lo autorizara, porque el hombre extraño, sí, el hombre que besaba todo. ¿Cómo llegó eso? Pues primero llega a través del reconocimiento de que en la música y en la canción específicamente hay un contenido literario. Eso primero que todo. Cosa que es gratificante, por ejemplo, ahora cuando la Academia de la Real de Oslo, de los premios Nobel, se abre a la posibilidad de darle a un personaje como Bob Dylan, ¿ya? Por su obra literaria, que tiene una obra literaria de novela, pero también hay un reconocimiento del contenido literario de la canción y de la canción como género. Entonces, me pareció interesante el ejercicio de tomar la lírica de una canción, el contenido literario de una canción y transmutarlo en un libro. Esa canción en particular a mí siempre me ha llamado la atención. Es la historia de un hombre que le gustaba besarlo todo, besaba a las personas, al perro, al mobiliario. Y claro, un personaje así incomprendido, pues tenía que tener necesariamente un mal final, ¿no? Que era terminar tras las rejas, aislado, incomprendido. Y este personaje muere. Cuando muere es puesto en tierra naturalmente, y cuentan que desde el cielo los pájaros descubrieron que al mundo le habían nacido labios. Y es esa, de alguna manera, esa persistencia de el espíritu del amor, que es el que se encarna en el hombre extraño, ¿no? Yo quería contar esta historia en una historia para niños, porque creo que históricamente se nos ha hablado mucho de la posibilidad de cambiar el mundo a través de la guerra, a través de la violencia. La violencia es la partera de la historia, pues muchas veces nos enseñaron. Pero ver la posibilidad también del amor como una fuente de cambio es importante hablarle a los chicos que también existe por lo menos esa posibilidad, ¿no? Que el mundo no se cambia solamente a punta de balas, sino que se cambia también a punta de amor. Vámonos a unos cortos comerciales y ya regresamos aquí al calor de un café. Claro que sí. Inscríbase en la mejor opción de posgrado en medicina que tiene el Departamento del Quindío. Especialización médico-quirúrgica en pediatría. Informes: www.uniquindío.edu.co. Universidad del Quindío, pertinente, creativa, integradora. Institución de educación superior supervisada y vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Alguna vez te has sentido importante y especial? ¿En donde recibas beneficios exclusivos y atención preferencial? Hacer parte del círculo de afiliados de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío te hará sentir así. Existimos para asesorarte y acompañarte en los diferentes desafíos y retos empresariales. Eres parte de una comunidad de empresarios. Por esto puedes disfrutar de todos los beneficios que hemos diseñado para ti. Mónica recibe atención preferencial y puede disfrutar de la comodidad de la sala VIP ubicada en nuestra sede principal. Con su credencial, obtiene descuentos en el auditorio, en las bases de datos empresariales, en el Centro de Conciliación y Arbitraje y en avisos publicitarios del periódico Cámara en Acción. Cuando seas parte del círculo de afiliados, los certificados del registro mercantil son sin costo. Aquí Mónica puede pensar en la educación de su cónyuge, hijos y nietos gracias al convenio con la Universidad Alexander von Humboldt en sus programas de pregrado. En nuestro círculo queremos ayudar al éxito de tu negocio, por eso te apoyamos en la promoción comercial de tus productos y servicios.
Asimismo, tendrás la posibilidad de ingresar sin costo a eventos liderados directamente por Corferias. Como afiliado podrás ser parte de la asamblea empresarial en donde se destaca y reconoce tu labor. Hernán puede usar nuestro programa de cliente incógnito para evaluar su empresa. Además, puede participar de programas de fortalecimiento empresarial como conferencias, ciclos de formación, foros empresariales, entrenamiento y asesorías in situ y programas de formación dual. Queremos que Beatriz disfrute de convenios exclusivos con empresas del departamento, participe de celebraciones especiales y haga parte de los espacios deportivos y culturales diseñados para ofrecerle bienestar. El círculo de afiliados de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío es para privilegiados, pero no es un círculo cerrado. Tú puedes hacer parte de él. ¿Ya eres parte? La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Existimos Para ayudarle. Desde pelado se veía que este chino era un berraquito. Imagínese que cuando la mula se le cansaba, él cargaba los costales y la mula y arrancaba arriado. Una vez encalló una ballena en la playa y él solito la devolvió al mar. Le tenía un miedo que cuando escuchaba el nombre de él, salía corriendo el ratón. Lástima que un día, arreglando una conexión, tocó un cable de energía y hasta ahí llegó. Una desgracia. De tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Grupo EPM. Por ti, estamos ahí. Inscripciones para las metodologías presencial, virtual y distancia. Tienes hasta el 5 de junio para convertirte en un iquindiano, una experiencia que será para toda la vida. Universidad del Quindío, pertinente, creativa, integradora. Institución de educación superior supervisada y vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Hay otro genial, La Oveja Negra. La Oveja Negra es una canción Sí. Que adapté a partir de un texto de Augusto Monterroso. A ver, la anterior fue al libro, ahora esa canción. Claro, ¿Sí? claro. Eso especifiquémoslo a los televidentes, Sí. porque la primera, Ujú. ¿sí? El hombre extraño es una canción y se adaptó al libro. Y ahora, La Oveja Negra Exacto. es libro Que es un mini cuento y de se le Augusto adaptó Monterroso. una canción que la hizo Lizardo. Sí, ¿Y eso por qué? esa canción coincidió por los días de la muerte de Jaime Garzón. Agosto Y- 13. Exacto. Y por esos días yo creo que, bueno, yo y como gran parte del país quedó conmocionado por la muerte de Jaime. Y claro, es que Jaime, como muchos otros, pues fueron ovejas negras, tantas ovejas negras que ha tenido Colombia y que han corrido la suerte de esa oveja negra, ¿no? Que es morir para luego volverse una estatua. Entonces, un poco era como avisar desde el comienzo que no dejemos que esas ovejas negras que nos han matado se vuelvan estatuas, ¿no? Es importante tenerlas presente en la memoria y no olvidarnos quiénes fueron y por qué los mataron, ¿no? 2012 nace Lua Books. Ujú. El primer libro de Lua Books, ¿cuál fue? El primer libro de Lua Books fue El pájaro de los mil cantos. Pero usted empezó cuando vio que Lua ya le estaba diciendo a usted, papá, este cuento, léeme aquí, o ella corregía, ella miraba. Ajá. Usted tenía ese gusto por hacer las cosas que le decía Lua, entonces usted empezó con lo escrito. Ya luego, usted cambió a lo virtual, ¿sí? Lo que pasa es que yo termino en lo virtual porque realmente no estaba muy interesado en enviar los manuscritos a editoriales. Entonces, como yo venía del mundo digital, yo venía de hacer páginas web, lo que tenía claro que quería hacer era
autopublicación de alguna manera. Y Lua-Books realmente comienza es como un emprendimiento de autopublicación, que después fue creciendo con otros títulos y ha venido creciendo con otros autores a través de estos años de trabajo. Entonces, sí, comenzamos con lo digital y sucedió algo muy particular, y es que comenzamos en digital pero después nos pasamos al papel. Lizardo, ¿a usted nunca le dijeron no en alguna de las editoriales? Usted presentó sus cuentos y le dijeron no, esto no sirve. Tuve como algunas experiencias, pero previas con otros libros, pero lo que tenía claro desde el comienzo era que no quería someter los libros a la decisión de una editorial. Quería tener una independencia en la publicación. Cada libro tiene algo muy especial, El vendedor de sandías. ¿Sí? El vendedor de sandías es tal vez es uno de los libros infantiles más fuertes, digamos, ideológicamente, incluso políticamente, porque, y aquí hago la aclaración, que los libros infantiles nunca han estado exentos de una posición política y una posición social. A veces se ven en los libros infantiles pues como un arte muy tibio, pero recordemos por ejemplo Hans Christian Andersen y recordemos por ejemplo El traje nuevo del emperador. No era nada más ni nada menos que una forma de desnudar al rey. Y qué cosa más política y más contundente que desnudar al rey, ¿no? Para decir, el rey es un ser humano igual que todos nosotros. Entonces hago, digamos, esa salvedad porque el vendedor de sandías es un libro que, al margen de ser un libro infantil y juvenil, es un libro de una profunda crítica social a través de dos elementos de forma, que es el círculo y el cuadrado. Y hay una profunda reflexión del universo de lo que es redondo y de cómo la sociedad intenta cuadricular todo. Y esto se hace a través de una analogía con unas sandías, que son las sandías de Shikoku, que son unas sandías que hacen en Japón. Y para volverlas cuadradas, lo que hacen es que cuando la sandía es muy chiquita la meten en una caja de cristal, y cuando la sandía crece comienza a quedar prisionera y empieza a tomar la forma de la caja, y así hacen las sandías cuadradas. Me pregunto si eso es lo que estamos haciendo con los chicos, con los niños. Cuadricularlos, ¿no? Entonces, y si miran que es muy curioso que una de las palabras que se utiliza para decir educación es formación, o sea, darle la forma de a alguien. O formarlos. En línea. Exacto. En línea. Tienen que irse por acá, tienen que irse por este lado. Malaika la princesa. Malaika es una historia que nos habla de una niña africana que vive con una manada de elefantes y que tiene que enfrentar la muerte de su propio padre. Entonces es un libro que habla alrededor de la muerte, del duelo como un elemento esencial, digamos, en la muerte. El duelo es lo que le queda a los vivos. Mostrarle a los niños a través de ese libro una realidad. Sí, y también la belleza y la sabiduría que existe en el acto de morir. Sí, que como tenemos una visión también tan trágica de la muerte, además que venimos también de unos procesos de violencia muy fuertes que también nos impiden ver la muerte naturalmente. Pero el libro trata un poquito de mostrarle a los niños cómo la muerte es incluso un mecanismo de regeneración también. Entonces hay una belleza, hay una poesía y hay una sabiduría ahí implícita, ¿no? ¿Qué pasaría en la vida si no existiera la muerte? Pues eso lo han tratado otras obras tradicionales, como A la diestra de Dios Padre, por ejemplo, de Tomás Carrasquilla,
o El Peral de la Tía Miseria, que es una historia también de tradición oral costarricense, y muchas historias alrededor del mundo han puesto el panorama de qué pasaría si no existiera la muerte. Pues sería un caos, ¿no? ¿Usted ha vuelto a cantar? No, no he vuelto a cantar, pero he seguido componiendo música para los libros, porque nuestros libros son unos libros que son digitales e interactivos, entonces también tienen un elemento musical. Claro. Entonces he trasladado como ese conocimiento musical, lo he puesto en función también de integrarlo con el hecho literario. Lua ha participado en alguno de los libros. Sí, claro. Incluso ha hecho sonidos, efectos de sonido de algunos. ¿Usted cómo le enseñó a ella? No, yo creo que ella aprendió, yo no le he enseñado. Ella estaba ahí al lado y también aprendió. ella enseña, ¿no? Y también ella enseña, sí. Porque los niños definitivamente. Sí. ¿Qué es lo que ha visto usted en esa niña que le ha enseñado a usted? ¿Qué le ha dado ella a usted? Por ejemplo, un día me dio una gran lección. Yo le estaba enseñando a jugar ajedrez, ¿sí? Entonces yo le dije que el ajedrez era muy importante porque la gente que juega ajedrez se vuelve más inteligente. Después le estaba explicando las reglas y me dice, pero ¿quién pierde? Entonces le dije, el que le hacen jaque mate, le expliqué que era un jaque mate, ese pierde. Y se queda pensando y después dice, no, ninguno pierde, los dos ganan porque los dos se volvieron más inteligentes. ¡Wow! Ahí está. Sí, es una explicación muy buena de una niña. Exacto, y que nos quita, digamos, ese paradigma de quién gana y quién pierde, ¿no? Quién gana y quién pierde. Que vivimos la competencia. Exacto, la competencia. Vivimos en una competencia constante en todas partes. Y una competencia en cosas que no merecen ser competencia, ¿no? Por ejemplo, a mí me da un poco de tristeza cuando el arte se vuelve una competencia. Hay un músico argentino que se llama Peteco Carabajal que dice, en el arte no se compite, en el arte se comparte. ¿Cómo conoció a Juan Saab? Juan Saab era socio mío en una empresa que teníamos de diseño web. Luego tomamos la decisión de montar la editorial junto con Juan, que venía, digamos, también un poco fatigado del mundo web, y dijimos, bueno, ¿qué tal si cambiamos un poquito nuestra actividad y nos dedicamos a hacer libros para niños? ¿Y cuándo aparece Silvia? Silvia aparece después de una feria del libro hace 2 años, y ahora somos los 3 socios que trabajamos en Lua Books, y Silvia entra a aportar pues todo su conocimiento en literatura infantil. Ella es licenciada en literatura, especialista en literatura infantil, ella estudió en Barcelona, y entra a nutrir también el equipo desde su conocimiento profundo y teórico de la literatura infantil. ¿Usted estudió en Alcalá de Henares? Sí, estuve haciendo varios estudios por ahí. ¿Sobre literatura infantil. ¿Cómo es su expresión o cuál es su expresión cuando usted llega a un salón donde hay solo niños que lo quieren escuchar? Cuando uno se encuentra con esos lectores, tiene una gran satisfacción y te das cuenta que todo ese trabajo de escritura tuvo sentido en la medida en que llegó a esa persona en la cual uno inevitablemente piensa. Yo creo que inevitablemente uno piensa cada vez que uno escribe, y sobre todo hay que pensar el lector cuando se escribe para niños. Bueno, Lizardo, ha sido un placer tenerlo aquí al calor de un café, una charla muy rica. Muchísimas gracias, sobre Manuel. todo que esperamos que les guste a los televidentes y que lo disfruten. Claro que sí, muchísimas gracias. Bum,